Sí, sí. Los datos de la crónica lo confirman. Witoldo nació en Małoszyce en 1904, al sur de Varsovia, en la región de Sandomierz, y 35 años después se vino a la Argentina, al otro lado del... fructíferamente con un servidor. Donde se dedicó a amasar estos conceptos de la inferioridad, de la inmadurez, como dice Gómez. Pero, ¿quién era realmente Gombrowicz? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Yo siempre creí haber entendido el principio de la inmadurez. Hasta que las otras noches, tal como les había dicho, me di cuenta de que no. Por lo menos en los términos racionales que yo había manejado hasta este momento. Yo parto ahora de otros datos que me llevan a un enigma. Un enigma Nunca creí que fueras a convertirte en Perry Mason. Destino previsible el de Gomman. ¿Y qué cosa es una novela policial sino la organización del caos? A Gombrowicz le interesaba mucho el método de la novela policial. Como Sartre, como Pavés. No veo la relación. Nadie te pide que la veas, Mariano. La relación, amigos, es el entre. Uno no es uno, sino uno es lo que con uno el otro hace de uno. Gómez, por favor, decirle que está equivocado. Vos que siempre le decís que está equivocado. no exactamente. Alejandro y yo mantenemos relaciones cordiales, aunque divergentes. ¿No es cierto, Alejandro? Volvamos al enigma, a tu enigma. Hablemos del enigma que hostiga al fiel Goma. Dentro de la galería de personajes de Gombrowicz yo aparezco en un momento muy singular, que vengo como poeta joven, iracundo, o como editor de una revista rebelde, y me lo trae Marlon, que es uno de los jóvenes atraídos por lo que nosotros representábamos. Y lo primero que hace Gombrowicz es tomarme examen. Examen es ver si yo realmente puedo convertirme en portavoz de su fama en la Argentina. Entonces me dice si yo le puedo conseguir una entrevista en un diario importante. No en mi revista, porque en mi revista la leían solamente los iracundos, pero la gente así importante. Yo digo, sí, te puedo conseguir una en La Razón. Me dice, no joda, vos no vas a conseguir nada. Entonces digo, bueno, hagamos la entrevista. Voy a verlo al viejo Liacho en La Razón, me la publica y ahí en cierta medida puedo decir que pasé el examen y entro aceptado a la corte de Gombrowicz. Por eso me dejó los libros, por eso se predispuso a que le saque montones de fotos, por eso me mandaba los recortes desde Europa de su candidatura al premio Nobel. Y en esa medida yo me sentí satisfecho por dos razones. Primero porque pasé el examen, ¿quién no quiere pasar un examen? Pero me completó un cuadro que yo estaba tratando de integrar, que es el curioso paralelismo entre Polonia y la Argentina. Yo como hijo de polacos emigrados, descubrí una de las claves viendo el final de Cenizas y Diamantes de Vaida, cuando el protagonista muere y está esa imagen brumosa de la Polonia que agoniza. Y yo sentí que lo que le atrajo a Gombrowicz y que nosotros representábamos era algo que surgía, informe, promisorio, potencialmente distinto a la Europa agónica. Él siempre decía que nosotros teníamos que ser nosotros, no imitar a los europeos. Y en ese contexto se juntaron una cantidad enorme de piezas, un grupo de gente en gestación, un polaco que quería que esa gente se desarrollara y por supuesto nos paternalizaba y nos programaba, y allí cada uno de nosotros hizo su personaje. En el sentido personal, yo veo que ese paralelismo entre Polonia y Argentina todavía está allí vigente, y el paso de Gombrowicz por aquí todavía tiene una cantidad de preguntas sin respuesta.
Dios, que es una obra de arte, supongo. ¿O qué es? Pero no voy a enunciarlo como si fuera un oráculo. Voy a ir desobrillando la madeja de a poco. Pero antes un café. Vino, blanco. Ahora que ha pasado el tiempo, me parece que para acercarse a Gombrowicz había que atravesar un puente. Gombrowicz era como una especie de isla, como una especie de peñasco en el medio del mar. Y había un puente que nos conducía a él. Pero qué imagen, Gómez. El amor es como un puente verde sobre un precipicio azul. Y la vida, ¿saben ustedes qué es la vida? La vida es como un puente azul sobre un precipicio verde. Russo, la idea del puente es justa. Gombrowicz siempre exigía la prueba de atravesar un puente para llegar a él. Bravo, Dipi. Yo no decía otra cosa más que esa. Puente igual examen. Gombrowicz siempre nos estaba tomando examen. ¿Y usted, jovencito, a qué se dedica, si se puede saber? Soy escritor, señor. ¿Y usted qué hace? Yo también. ¿Y cómo se llama? Le voy a escribir mi nombre porque es un tanto difícil para criollitos. Víctor Gombrowicz, el autor de Ferdidurque. ¿Qué? Un lector en las pampas salvajes. ¿Y usted me ha leído? Sí, claro. ¿Seguro? Sí. A ver, ya que usted dice conocerme y conocer mi obra, ¿cuáles son los dolores fundamentales de Ferdidurque? El dolor nacido de la limitación del hombre por el hombre. El dolor de los cultos. El dolor de los semicultos. El dolor de los incultos. El dolor de la estupidez. El dolor de la sabiduría. El dolor de la fealdad. El dolor de la imitación. El dolor del no poder miento. El dolor de la forma. El dolor de la inmadurez. En cuanto a usted, Colimba, Quilombo, Flor de Quilombo, Flor, he sabido que ama la música. Cuarto movimiento, sexta sinfonía. ¿De quién? ¿No va a ser de Tchaikovsky, de Dvořák, simples folcloristas?
Witold, chodźmy do ogrodu pospacerować, zobaczymy geranios. ¿Qué geranios? ¿Qué tengo que ver yo con sus geranios? Piękne kwiaty w ogrodzie, a tu pan siedzi. Están tan lindas floreciendo las flores. Alicia, confío en usted. Pero no es necesario que vaya yo a ver con mis ojos sus geranios. Quiero escuchar la música. Ahora, usted vaya y siga jugando con sus geranios. Nunca nadie imitó a Gombrowicz como lo hace Rusovich. Rusovich no imita a Gombrowicz, Rusovich es Gombrowicz. En la imitación me parece que no hay tan solo la repetición, hay algo perturbador, hay algo casi siniestro. La imitación es un arte viejo como el mundo, viejo como el hombre. El niño imita a la madre para aprender. La imita porque la quiere. Hace los movimientos que ella hace. Ella imita al nene porque lo quiere. Hace lo mismo que él. Lo mima. Yo lo imitaba a Gombrowicz, yo lo mimaba en un doble sentido. Ese es mi problema. El escritor Witold Gombrowicz. Escritor no, poeta. Y si no, fíjese en estos versitos. Chip chip me llamaba la chiva mientras copiaba yo al viejo rico. Oh rey de Inglaterra, viva el nombre de tu esposa, Federico. Tendrías que haberte reído, Gómez. No dije una sola palabra y contuve la risa. Me pareció estrafalario, un loco atractivo, una persona de mucho talento. El verso examen, sin embargo, no me exigía ningún esfuerzo, porque no era una pregunta, no exigía una respuesta. Chip chip me Tendrías decía que la haberte chiva. reído. Chip chip me decía la chiva. Me llamaba, decía Gombrowicz, no me decía. Gombrowicz, a vos te decía, me llamaba, pero a mí me decía, me decía. ¿Qué quieres decir? ¿Que a mí me llamaba y no a vos? No. ¿Qué importancia tiene la palabra decía o llamaba? Tendrías que haberte reído, Gómez. Vitoldo me decía, no seas dramático, Dipi. Sé dionisíaco. En la risa eres invulnerable, poderoso. Yo conservo una carta de donde Vitoldo se llamaba Asno. ¿Y querés que me ría? Por supuesto. No me lo digas enojado, Mariano. No sé por qué los apodos que nos daba Gombrowicz tenían un componente despreciativo. Porque Gombrowicz era cruel. Pues si bien te respeto, no te adoro, decía. Escribía. Estoy muy lejos de sentir una adoración a lo Guille. Lo que no dejaba de ser una gran arrogancia de un adolescente. Como si le pasara la pelota de lo que yo lo admiraba a Mariano. O sea, Flor. Y luego, ¿te siguen amando tantas mujeres? Podrías pasarme alguna. Sufro por falta de mujer, a pesar de Tochi, Puchi y Mochi. Que en realidad eran mujeres imaginarias, porque éramos adolescentes. Yo era un adolescente de 16 años que no tenía novia, así que era todo farsa, ¿no?
Y luego, es lamentable que un gran escritor escriba olla con H en vez de olla. Es una vergüenza, un deshonor, y después de eso deberías callarte la boca para siempre. Es una chiquilinada, no. Hay algo que me resulta muy simpático de esta carta y algo que me resulta totalmente ingenuo. No sé cómo la incluyó, seguramente con un propósito de engancharla en alguno de sus relatos ligados al grupo de Tandil. De todos modos, insistía en que nos reíamos todos, nosotros, y decenas de personas que leían tu carta. Y firmaba Chau, tu asno. Chau, tu asno. Lo que pasa es que nuestro asno sufre horrores. Lo voy a llamar Osiol. ¿Y eso? Osiol en polaco es asno. En realidad, Gómez está hecho para la risa, pero miren esa boca. No, saca la mano, muestra los dientes, pero miren eso. A ver. Pero en verdad es que yo me quedé serio. Sí. Y no creas que no intenté algunas interpretaciones sesudas sobre esos versos. Por ejemplo. Fíjate en estos temas fundamentales. La chiva, el viejo rico, el rey, la esposa Federico. La chiva es la mujer. En polaco creo que el versito dice gallina en vez de chiva, pero es más o menos lo mismo. Siempre es algo despectivo. Una relación distante con la mujer. Y después el Federico, que es el nombre de la esposa, es un nombre masculino. ¿Qué significa eso? Eso no significa nada. No, sí que significa. Yo tengo derecho de interpretar la cosa si se me da la gana. Porque estamos interpretando. Yo lo interpreto, hago de él, hago como él, y entonces entiendo algo. Mi interpretación es al mismo tiempo un modo de comprender. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Cip, cip, wołała na mnie góra, kiedy malował stary dach. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Cip, cip, wołała na mnie góra, kiedy malował stary dach. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Cip, cip, wołała na mnie góra, kiedy malował stary dach. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Cip, cip, wołała na mnie góra, kiedy malował stary dach. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Stach. Cip, cip, wołała na mnie góra, kiedy malował stary dach. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Cip, cip, wołała na mnie góra, kiedy malował stary dach. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Cip, cip, wołała na mnie góra, kiedy malował stary dach. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Cip, cip, wołała na mnie góra, kiedy malował stary dach. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Cip, cip, wołała na mnie góra, kiedy malował stary dach. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Cip, cip, wołała na mnie góra, kiedy malował stary dach. Królowie angielskiemu hurra, hurra, marzona ma na imię Stach. Chip, Esos versos para mí no tuvieron significado antes y tampoco lo tienen ahora. Claro que pueden tener sentido. Yo, por ejemplo, nunca pensé en la oreja de Gombrowicz, ni pensé en el dedo de Gombrowicz. Ahí está, ahí Eso está. no tiene significado, ¿Cómo no? pero puede tener sentido. ¿Qué significa el dedo? El dedo es un indicador, apunta, es un índice. El dedo significa dedo. Ruso.
¿Qué te parece a vos, Flor? En el casamiento, el dedo, cuando toca, degrada, y cuando lo eleva, consagra. Dignifica. Exactamente, ruso. Eso. El dedo, en realidad, es un objeto obsceno. A los chicos se les prohíbe señalar con el dedo. Porque, ¿qué hay ahí, en ese lugar a donde el dedo apunta? ¿Hacia qué apuntaba Gombrowicz? Chip, chip, me decía la chiva. Y hablando de dedo, Mariano, ¿te acordás de las polaquitas? Marisa y Andrea. Los nombres no sé, qué sé yo, Mariano. Creo que había una tercera de nombre Elena. Las hijas de Jodaki. ¿Quién? Tchaikovsky. Jodaki le decíamos nosotros porque era muy loco. Era extraño. A Gombrowicz le llamaba mucho la atención las dificultades de nuestras vidas eróticas en la adolescencia. Yo tenía 16 años. Yo 20, era Colimba. Marisa. Lena. Andrea. Lena. Marisa. Andrea. Marisa. Lena. Goya. Andrea. Lena. Lena. Andrea. Goya. Andrea. Con ese estilo púdico, Gombrowicz curioseaba de manera indirecta. Y hacía sus preguntas. Nunca me voy a olvidar que nos preguntaba, a mí por ejemplo, ¿y te acuestas con sirvientitas o con putitas? Bueno, con putitas y con sirvientitas. ¿Qué cosa? No comprendo este país. En la confitería, en una mesa, las niñas. Y en otra mesa, los muchachos. Esto es incomprensible. No era más incomprensible para nosotros. Era dramático. Más dolorosamente incomprensible. Ya no es tan así. Menos mal. Bueno. Recuerdo también que en un té muy tial, en casa Mariano, de vieja. Mariano, ¿querés un vino? Sí, tal. 2 vinos. El tema de la conversación fue el siguiente: el amor en Europa. ¿Eso dónde fue? En la casa de mi madre, y había 2 tías, recontra solteronas. Las conozco. Sí. Entonces Vitoldo decía, uno no podía caminar en Europa de entonces por los parques ni por los senderos, porque había parejas por doquier amándose, y acá no. Mi madre asentía, mis tías rojas, pero... Era peor a tu madre. Sí, y Vitoldo la estimaba mucho. Decía, qué buen estilo tiene, es una señora muy bien. Curioso, estimaba a tu madre y a mi padre, por los mismos motivos. Sí, el estilo. El estilo, su forma, vaya a saber por qué. Pero él insistía mucho, el estilo de... A fulano de tal le falla el estilo. El de fulano es excelente. Y todo giraba alrededor de eso. Y después vuelta a las preguntas. Si las sirvientitas, si las putitas... Pero era una excusa para investigar. Es extraño, un pueblo. La que se escandalizó con las chicas estas era Nona. De la por la historia, de la casita de paz. Con la historia de que hicieron pis en el parque. Exactamente, sí. Y se trepaban a los árboles. Yo creo recordar o alucinar que me invitaron a trepar a los pinos del parque y a mí me aterrorizaban y subían a los árboles. Ellas creo que tenían 14 o 15 aproximadamente. Años. Sí. Las rubiecitas. A ver, muy lindas. Muy ¿dónde lindas. estarán? ¿Dónde estarán?
Ni idea. ¿Se subían a los árboles? Sí, eran como ardillas. Volátiles. Las polaquitas meando en el parque de Tandil. Es un recuerdo imborrable. Hicieron pis. Sin duda. Pero ¿cuál era la relación entre Gombrowicz y las polaquitas? Entre Gombrowicz y Jankowski. Witoldo escribió La seducción, O la pornografía. o la pornografía, que así es en polaco, en la ¿Dónde? estancia La Cabaña, en el Lenguaraz, en Lobería. Yo recuerdo haber visto notas de la primitiva versión, Witoldo haberme dicho, esto fue escrito allí. Pero me parece que no era tan física la relación. A lo mejor había algo más. Era una mirada, no era un contacto. Mirada porque le gustaba mirar. Jugar, el juego, las miradas con la chica. Martes. Ah, qué bellas son las rubias. Marisa, 15 años. Andrea, 12 años. Lena, 14 años. Con ella me enredé en un flirt juguetón. Intercambio de miradas que pueden tanto expresar desprecio, encantamiento, superioridad, ebriedad, pasión, cinismo, indiferencia, sarcasmo, amor, aburrimiento. No bien los adultos se alejan, intercambiamos muecas que expresan todos los sentimientos enumerados. Por lo demás, ella me desprecia. Imagino a Witoldo enamorado. Vos tampoco, ¿no? No. La raíz de esos 4 versitos debe estar en una canción polaca de infancia. Una rorró, un poco más puerco. Una de esas canciones que se cantan o se canturrean a la hora de la siesta. A la hora de los duendes infantiles, tontos,
que retozan en los patios traseros de la granja, junto a una nodriza adormecida de calor. Fíjense en eso, una nodriza adormecida. O junto a la joven criadita, complaciente, promiscuita, con sus cuitas promiscuas y sus risitas analfabetas. Algo retozón, puerquito, inferior, cuculeíto, amoriscadas, juegos de trastienda. Y la nodriza, en alguna parte, en su sopor de pechos plenos. No plenos, plenos. Me acuerdo una reunión en la casa de la arquitecta Cristina Eichler. Gombrowicz era muy puntual. Cuando vine ya era sentado en el sofá, un lugar bien estratégico, cerca de quesos y sandwichitos, y devorando todo que era al alcance de su mano. Cuando me senté al lado de él me preguntó muy inquieto, ¿tenés hambre? La concurrencia. Y en este momento se acercó una señora anciana, de pelo blanco, ojos muy claritos, una señora simpática, sonriente. Señor Gombrowicz, por fin lo encuentro. Tantas veces quise hablar con usted. Pero señora, no me va a decir que conoce mis obras. Sí, los he leído y justamente de esto quiero hablar. Señor Gombrowicz, usted escribe de una manera tan rara. Uno no lo entiende y después usted confunde a la gente. Empecé a leer, por ejemplo, su diario que salió en La Cultura. Lunes yo, martes yo, miércoles yo, jueves yo. Usted se creó el centro del mundo. ¿Y a quién le interesa este yo? Bueno, señora, dijo Gombrowicz, dígame, ¿cómo tendría que escribir para complacerla? Es tan fácil, es tan fácil. Usted tan joven puede cambiar el camino erróneo por el camino bueno. Levantar la moral, hablar del amor, todo esto. Bueno, no le aburro más. Y se fue. Gombrowicz quedó radiante. ¿Oíste? Me dijo. ¿Oíste? Me encuentra joven. ¿Y tú? ¿Piensas que soy joven? Yo no soy miope, quería decirle. Pero frené y le dije, sí, te encuentro muy joven. Era feliz. Gombrowicz era un tipo interesante. Interesante quiere decir penetrante, como cuando se dice una bala le interesó el pulmón o una mujer está en estado interesante, porque algo la penetró, porque algo la transformó. Así, en ese sentido era interesante. Un Gombrowicz muy simpático y un caballero y hablaba sin ningún resentimiento contra el mundo, contra la situación y contra bueno, el aspecto duro de la vida. Al contrario, se sentía feliz.
Y entonces en estos momentos se sentía que, bueno, es muy sentimental, que, bueno, muy tierno. Gombrowicz trataba a las mujeres teatralmente, sobreactuaba, se ponía nervioso. Las seducía, pero no las seducía. Era como demasiado, jugaba. A Gombrowicz siempre lo incomodó la idea romántica del amor, especialmente con las mujeres. Tomaba distancia. Yo creo que nunca llegó a penetrar en la verdad de la mujer, a pesar de sus amigas las damas polacas. Pero para penetrar en la verdad, no hay que tomar distancia. Que penetrar, penetraba. ¿Y vos cómo sabés que penetraba? Me lo contó un pajarito. No puedo decir qué pajarito. Salud. Salud. A ver, esta carta del 23 de octubre del 59, sí. Guille Flor, escribime qué te dijo el médico. La excitación de tu sistema nervioso y el consiguiente penetrante gemido se deben ante todo al ascenso de la temperatura, propio de la temporada. Toma vos pastillas, pero cuidado con el placidón, porque comprobé que no es del todo bueno para el hígado. Toma ahora Megacedán, que no hace mal al hígado y no da sueño. Cómprate para probar. Si no te sirve, te lo compro. Me lo vendes. Compré las sonatas número 2 y 3, grandiosas, de Chopin. Y la cumbre de los cuartetos, número 16, junto con uno sin importancia, número 4. Me extraña que no te diste cuenta todavía de tu situación en el mundo. No se nace para gozar y ser pituco, se nace para luchar. El débil tiene que luchar con su debilidad. No piensa solo en ti y mira un poco el dolor alrededor tuyo. Si te dejas arrastrar por un estado de alma burgués, estetizante, mezquino, poetizante, estás requete perdido. Todo esto con mayúscula y resaltado. Después sigue. Deja la mentalidad burguesa y agárralo más hondamente. Además, viejo, haces mal el no creer en Dios. Hay varias formas de hacerlo. No admitía un mundo ya hecho y terminado y determinado. Él pensaba que, bueno, el mundo hay que hacerlo y, bueno, y formarlo y crearlo. Entonces, él estaba en esta creatividad. Y para mí, el mundo de la religión era un mundo dogmático. Entonces, nunca estuvimos de acuerdo en este sentido. Gombrowicz me había asignado a mí una beca para ayudarme en mis estudios. Ese dinero era el producido de una inversión que había hecho él en una máquina de inyectar plástico con María Sviechewska, con la ESVI, como le decíamos nosotros. La pobre máquina dejó de producir utilidades porque estaba amortizada, hecha pelota, en el año 65. Y yo me recibí en el 67. Durante 2 años, María me siguió pagando la asignación mensual. Porque ¿cómo iba yo a decirle a Gombrowicz que esa máquina ya no rendía y tampoco se lo podía decir a usted? Pero qué vergüenza, no sé, pero María, digo yo, era un gasto, y si la máquina ya no rendía más, estaba totalmente amortizada, era chatarra, ¿qué iba a hacer? Esta conversación la tuve con María recién en el año 73, haciendo un relevamiento de datos para un trabajo con Rita Gombrowicz. Ella, muerta de vergüenza, no me lo decía a mí, no se lo decía a Gombrowicz y seguía pagando de su bolsillo. Era una santa, casi una santa como los santos que hacía ella, ¿no? Pero de plástico. Estos niños Dios
estamos preparando para nuestra temporada de Navidad. Este pesebre está formado por esta Madre María, que en este momento no está terminada, está en forma gris y sin encanto. El San José, que en este momento ya vemos en una forma determinada. Nuestra fábrica de los santos también tiene su Buda. Incluso temas religiosos, esa idea de lo interpersonal, que para él, la relación interpersonal para él sería negativa, en vez de enriquecer a cada una de las personas que se vinculan en la relación, más vale se empobrece, ¿no? Todo eso habría que elaborarlo y ver si hay una cosa congruente, se aporta, si la crítica que él hace sobre la forma, madurez, inmadurez, o no, o si eran imaginaciones de artista, ideas sueltas, no lanzadas, ahí no. Todos estos santos que vemos acá, bajados del cielo, pasaron por las manos de los artistas y de los artesanos. Después terminaron en manos de algunos artistas que lo iluminaron y lo terminaron como miniaturas lindísimas, con los ojos expresivos, o a veces con los ojos que no satisfacen a nuestra clientela, porque dicen que, bueno, la expresión de la cara, bueno, muchas veces se asemeja a un ladrón. Pero, bueno, nuestro mártir de nuestra fábrica es el San Cayetano. San Cayetano, que ustedes ven acá, empezó con una cabeza esbelta y muy grande y alto y buen muchacho, pero parece pobre, que sufrió mucho en las matrices. Se le inyectaban y se les inyectaban por la cabeza y fluía el plástico caliente y con mucha presión. Y con esta presión parece que se le achicó la cabeza y perdió hasta el cuello, pobre. En este momento es bajito, chatito y nunca tan lindo como era antes. Pobre San Cayetano, pero sirve siempre para buscar trabajo a los necesitados. La beca mensual que me otorgó Gombrowicz cubría mis gastos de vacancia, estudios, y en los amoríos de ninguna manera los abortos. Jamás de la vida. ¿Te acordás, Dipi, de la valija? Era una novia que yo tenía entonces. Me acompañaba a todos lados. Como la sombra. Casi la portaba. Por eso con Vitoldo la llamábamos así. La valija. No sé si la valoraba en sí misma o valoraba el vínculo valija-flor. A lo mejor era un juego. No sé. Pero Mariano, los juegos son muy serios. Los chicos juegan en serio. Vitoldo jugaba al ajedrez. Y en ese lugar neutral se jugaba la vida. Muchos jóvenes han venido a sentarse a mi mesa de café en Polonia y más tarde en Argentina. Aquí era en el Rex, la confitería donde se jugaba al ajedrez, se fumaba, se discutía. Yo ni jugaba al ajedrez, ni discutía, pero las discusiones eran a muerte y el juego de ajedrez en serio. Y le puedo asegurar que si él en algún momento discutía tratando de polemizar, nada más que para enriquecer la conversación. Él en el mundo de las formas, como decía él, si no hay un contradictor, si no hay un opositor, todo se hace blando, pasivo y débil. Entonces un día me dijo, discutíamos, y yo empecé a, como decimos en criollo, a achicarme. Y entonces cuando yo asentía lo que él dijo y me achicaba así, me dijo, ahora que usted cree debilitarse es cuando es más fuerte, porque es más usted. Y era ese el juego dialéctico que ejerció toda su vida. Pero jamás lo he visto con violencia ni nada por el estilo. Jamás. Era difícil. La palabra difícil viene bien en el caso de él, ¿eh? Parece hecha un poco para él. Era un hombre difícil. O sea que por una parte atraía mucho, seducía, porque tenía una inteligencia fascinante, capaz de una agudeza, de una percepción, de un juicio, de una rapidez, para hacerse cargo de relaciones remotas entre las cosas. Tenía ese tal. Y a la vez no hacía nada para hacerse simpático.
Yo me animaría a decir que poco menos que cultivaba el arte de, casi se habría que decirlo crudamente, desagradar. Las violencias eran líricas. Era cuando jugaba al ajedrez ping-pong y ponía la reina, el rey, la torre, el alfil y jugaba así, pero era una cosa... Esa es la mayor violencia que le he conocido en la vida. Y yo me instalé ahí, en la mesa de siempre, el bar, la Rex. Y a mí me adjudicó el rol del rebelde. Yo no me daba cuenta muy bien qué pasaba, pero me resultaba un viejo irritante. Me hablaba de su gloria, mi gloria. Tengo 8 obras, decía. 8 obras, mi gloria. Entonces yo lo cargaba, le decía, ¿quién es Gloria? ¿Su mujer? Porque era muy irritante. Lo que no me daba cuenta es que era una provocación para que a su vez yo lo provocara. Y yo mordí el anzuelo y entré y me peleaba con él y le decía cosas y... Lo interesante es que nadie cedía ante Gombrowicz. Y además, él había notado que sus oponentes no le presentaban a la familia. Al respecto dice, un buen día descubrí el secreto. El contradictor se había asimilado mi manera de hablar y de bromear y obtenía sus buenos éxitos a mis espaldas. Cuando por casualidad llegaba a conocer a la prima del contradictor, ella exclamaba, pero si habla usted igual que Alejandro. ¿Vos dices la represión a Kandinsky y todo eso? Sí, digo, eso es lo que me parece lo peor de todo. Pero este tipo es cínico. Yo prefiero un cosaco que me mete la bota en la espalda y no esto. Pero no sé bien cómo era la cosa, pero me pareció que no tenía humor para esto. Pero lo cierto es que yo ya estaba ahí envuelto y que ese rol de oponente que él me daba, en definitiva era para conquistarme indirectamente a la fe servidumquista. Tenía una experiencia de espontaneidad de juicio, no se privaba de opinar a la derecha y a la izquierda sobre cualquier cosa. Y entonces, si no encontraba un ambiente muy receptivo para ese tipo así de talento un poco salvaje, si no encontraba eso, se iba cerrando puertas, se iba creando distancias que después era difícil volver sobre ellas, ¿no? Muchas veces tenía que irme a mi casa en Aedo, y cuando llegaba a 11 pensaba, a lo mejor Gombrowicz en este momento no tiene nadie que lo invite a comer y no va a comer, no va a cenar. Y me volvía al Rex. Y exactamente lo encontraba sin nadie que lo hubiera invitado a cenar, y como él no tenía plata porque no trabajaba, había que invitarlo, entonces yo lo invitaba a cenar. Y contentísimos nos íbamos a los restaurantes de Reconquista, al 800, al 900, por ahí, esos extranjeros, a tomar borscht, a tomar cerveza, y éramos felices. No me mires, que miran que nos miramos. No nos miremos. Y cuando no nos miren, nos miraremos. Quizá lo que pasó al final entre Gombrowicz y yo es que fuimos perdiendo progresivamente nuestra capacidad de jugar. Cuando hablábamos por teléfono se producían silencios. Y por esos silencios decía que yo lo volvía indolente. Y cuando alguien me vuelve indolente, decía, por esos silencios me penetra toda la tristeza del mundo.
Uno seduce cuando se va. Uno es seducido cuando es abandonado. Hace 3 años que soy incapaz de hablar de amor o de amar. Soy capaz de jugar, pero no de amar. Mas sí, el amor es como un puente verde sobre un precipicio azul. Salud. Este es un fragmento del diario que no se publicó. En realidad me lo dejó, me lo hizo llegar. Y es la versión de Gombrowicz de nuestra ruptura, de la quiebra de nuestra relación. Dice, la cosa consiste en que algo entre Alejandro y mí no anda bien. Nuestras relaciones antes se basaban en el juego, nuestra amistad consistía en un chiste permanente. Pero desde hace algún tiempo el chiste entre nosotros feneció. Quedó intacta la amistad, pero ¿qué hay con eso? Si ya no estamos tan armonizados. Zgrani, como antes. Ah, mucho afecto, respeto, cariño, pero todo esto en serio, sin chanza, sin mueca. Y estamos incómodos con esto. Las cosas llegaron a tal punto que cuando hablamos por teléfono surgen silencios en los cuales nos hundimos. Esto es verdad, pero ¿qué era lo que él no me decía y qué era lo que yo no le decía? Eso no está claro. Así que yo me siento indolente, ni es rechni, ¿cómo se dice? Ni es rechni frente a él. Y cuando él me vuelve indolente, rechni, por esta apertura, penetra en mí toda la indolencia del mundo, todas las turbiedades. Y toda la rebelión de mi sentimiento en Goya nacía indudablemente del deseo de una brutalidad saludable, que cura. Alejandro, aprovecho de que estoy hablando en público para decirte algo muy personal. Además, en este fragmento me tutea, que es una cosa que nunca se produjo entre nosotros. Tendré que, en brevedad, romper contigo. Volverme contra ti, maltratar tus sentimientos. No puedo ser alguien aquí, sobre el papel, cuando allá, en la calle Añasco, existe alguien frente a quien yo soy indolente, miyaki, es decir, indiferente, ni chicha, ni carne, ni pescado. Sí, esto era verdad, pero esta es su versión de la ruptura. Yo no tengo la mía propia. Yo no decidí separarme, romper. Quizá hubo una falta de consideración de mi parte, porque yo no advertí el daño que podía producir en su soledad la pérdida de una amistad. Pero yo enfrentaba el problema de mi independencia, de mi ser para mí. Es muy difícil todo esto. Cuando se supo que Witold se iba, él se preocupó mucho de hacer que todo eso quedara documentado. Y entonces posó para 2 sesiones de fotografía con una obstinación impresionante. Acá lo tenemos contra su placard. Y nos reunimos una vez con el grupo de Dipi, Betelú, Marlon, para sacar fotografías. Entonces él posó en sus poses clásicas, de pie, con esa forma de sorna que tenía, con su pipa, con Betelú, Di Paola y Marlon, con los folletos del transatlántico, con esa clásica expresión de decir no joda, che, y con una lolita porque quedaba bien mostrar que él también gustaba de las chicas jóvenes,
su manera seria y distante, una repetición de otra toma, conmigo y con Dalmaceto, y acá un perfil clásico. Hay más fotos, ahí creo que se hicieron como 2 rollos, esas son algunas de las copias. Y luego, otro día, hicimos una sesión en la terraza, donde allí estaba todavía mucho más jovial, casi te diría con un espíritu fraternal, porque nos tocaba, nos agarraba de los hombros. Yo te voy a mostrar, acá con Vignati agarrándolo del hombro, él como gran orientador de la juventud argentina, aquí está conmigo, por aquí que estábamos embromando con Dalmaceto, y además él, que siempre era formal, esta famosa foto donde se supone, muchos han dicho que era alcohólico, ¿no? Encontró una botella vacía de ginebra y se puso ahí en el balcón como gran bebedor de ginebra. Jugó mucho con una tabla que había en la terraza, aquí haciendo equilibrio, aquí haciendo una especie de guillotina con Dalmaceto, después posó con los amigos en el cuarto. Esta fue una foto que se divulgó bastante, y acá lo verás, esta foto es clásica, él despidiéndose de la Argentina desde el balcón diciendo adiós pueblo incomprensible, una cosa así dijo, y luego, como verás, toda una cantidad de material. Al otro día yo le escribí la primera carta. Esa carta llegó a Europa primero que Vitoldo. La recibió en Barcelona. Después nos escribimos ininterrumpidamente hasta poco antes de su muerte. Yo escribía sin parar, sin esperar respuesta. ¿Qué Flores dijo? Nunca paraba de escribir. Gombrowicz estaba en Berlín. Seguramente cuando Mariano estaba escribiendo esas cartas imparables e interminables, y decidió volver a Buenos Aires en el 64 por una carta que yo le escribí. ¿Qué decía? Decía que él recordaba a la Argentina con pasión, que recordaba esas interminables charlas en los cafés, que tenía el recuerdo de los amigos, De los bares. de los bares, de las calles. Yo empecé a preparar el terreno para que volviera. Pero entonces conoció a Rita y se casó. Es casi típico y reiterativo. El casamiento incluye la idea de rapto y en consecuencia la de fuga. Una forma aceptable de escapar legalmente a situaciones que oprimen. Lo que ocurre normalmente es que un hombre se casa con una mujer para escapar del hombre mismo y encontrarse recreado en la mujer. Puede ser. Rita fue la salvación de Gombrowicz, y realmente Rita, bueno, le pudo dar en los últimos años de su vida, bueno, alguna vida al final organizada y protegida, una vida de, bueno, él me mandó muchas veces cartas diciendo que feliz que estaba con Rita, y seguramente toda vida organizada y con un perrito, y bueno, parece Gombrowicz domesticado. Sí. Los exámenes, el dolor, esa fue la prueba que seguramente Gombrowicz le impuso a Rita. El dolor. Pero cuando se nombra al dolor, se está nombrando un universal, algo que no se toca ni se ve. Una palabra que no tiene nada que ver con lo que se siente. Y el dolor se vive en el cuerpo, a través del cuerpo. Y cuando el dolor está, no tiene nombre. Simplemente está, aquí. Che viejo, ¿serás incapaz de escribir por casualidad una carta inteligente? ¿Por qué me mandas 50.000 gemidos y no dices qué es? Si necesitas pesos, te puedo mandar 1.000. Boludo, si gimes así nomás por neuda, sos simplemente indecente. Y te aconsejo que pidas a tus amigotes que te den una buena patada en el culo.
Ahora, si de veras tenés algo, consuélate meditando en toda la gente que tiene algo peor. Los postrados en medio de terribles sufrimientos, los en el campo de concentración, los torturados. ¿Cuánto darían todos ellos por tu encantadora, deliciosa enfermedad? ¿Cómo la agarrarían, la acariciarían, la besarían, conmovidos, felices, bailando de alegría? ¡Qué regalo magnífico puedes dar a medio mundo! Cualquier ladrón gustoso contagiaría 3 enfermedades como las tuyas para poder escapar del hospital. Además, pavote, no creas que vives para ser feliz. Se vive para vivir nomás. Que el gran maestro tuyo sea el vulgo. Fíjate, por ejemplo, un joven obrero. Llega el domingo, él ni piensa en diversiones. Coses. Vive nomás. Contén tus nervios. No trata de sanar pronto como me escribiste. Al contrario, procura que no te importe. Relajación. ¿Por qué, para cambiar, no meditas un poco acerca de mis sufrimientos? ¿Por qué no dedicas a mis desgracias 2 o 3 días de intensa meditación con gemido? Gombrowicz, que vivía en pleno centro en Venezuela, parece que tenía miedo entonces de alguna catástrofe que podría venir, o alguna revolución, ¿sí? Y entonces apareció acá en San Isidro y vivió algunos días acá. Y en este momento fue realmente muy tremendo, porque hemos descubierto que es una persona muy enferma, que tenía asma, que sufría mucho, que andaba con su aparato para, bueno, la inhalación. Y entonces, bueno, muchas veces yo sentía de noche que él tenía que levantarse para buscar el aire, el aliento, y al final se escapó de San Isidro porque decía que acá hay mucha humedad y él no puede, él se ahoga. Y bueno, así murió ahogado prácticamente. Marzo del 64. Gombrowicz, la enfermedad tiene ventajas. Todo suspendido. Pedir cartas, está bien. Enfermos, condenados, no sé cómo trataros. Piedad os debilita a vosotros y a mí. Indolencia, vuestro dolor es la posibilidad del mío. No sirve tampoco la indolencia. En cambio, la crueldad ejercida conscientemente, por supuesto. Gombrowicz, una gripecita de 37,5 no es motivo para escribir cartas insulsas de 3 párrafos. Además, podría revisar el diario transatlántico, enviarme las hojas corregidas y el elogio de héroes y tumbas. Si está solo, enfermo, regrese a la patria, ya mismo. En caso contrario, sea más macho y ahórrese gemidos. Medite, lea, escriba, duerma, abúrrase, o cree que la vida es un lindo jardín con sol y pajaritos. Cada cual tiene que pasar lo suyo, nadie puede ayudarlo, o es que le teme a la muerte. Febrero del 65, la última carta. Mi pobre Goma no se da cuenta de una cosa. Yo le he ocultado un poco para no hacerlo compartir y un poco para evitar indagaciones, que desde que dejé la Argentina no tuve un solo día bueno. Fíjese, por ejemplo, los últimos 12 meses, desde el 22 de febrero del 64 al 22 de febrero del 65. 2 meses de hospital. En Berlín perdí 22 kilos. Salí con asma doble y corazón flojo. Julio, agosto en Roermond. La cortisona que me daban para el asma me envenenaba y me atacaba los nervios. Apenas podía moverme. Depresiones nerviosas horribles. Septiembre, octubre, noviembre. En Vans, dolores de estómago todos los días que parecían nerviosos. Podía caminar 3 o 4 cuadras, muy despacito. Diciembre, la radiografía demuestra que hay algo en el estómago, úlcera o cáncer, 50-50. Enero, suspenden de golpe la cortisona. Empiezo a ahogarme, no puedo dormir más que 1 hora y media sin despertarme.
Duermo vestido. No puedo dar 10 pasos sin ahogarme. Cáncer, úlcera. Febrero, no es cáncer, sino úlcera. Mucho mejor. Vuelven a la cortisona, esta vez inyecciones. Respiro mejor. Empiezo un tratamiento nuevo contra el asma. Dolores de estómago desaparecieron. Ahora estoy esperando la gripe. ¿Qué me dice? Usted se imagina que yo estoy durmiendo en un lecho de rosas, y con Rita además. Mientras que estoy pudriéndome de todos lados un poquitito todos los días. En fin, no es tan dramático. Hay también momentos de buen humor. Pero amigo, nunca me parecí menos a un monstruo egoísta y mefistofélico que ahora. Salud. Ahora peso 68 kilos. Antes pesaba 83. Vitoldo Gombrowicz. Fue la última carta. Una vez habíamos hecho un pacto con Gombrowicz de asistencia recíproca. Cada uno iba a proporcionar al otro el medio de suicidarse si la perspectiva del sufrimiento era muy grande. Una vez tuvo un ataque de asma y yo me le acerqué y le dije, Gombrowicz, llegó el momento de cumplir nuestro compromiso. Él me dijo, mire, realmente me siento mucho mejor. Me acuerdo de esto, o me acordé, mejor dicho, con motivo de una carta que recibí el 8 de febrero del 1965. Mi vida, me decía, se vuelve cada vez menos agradable, mi organismo afloja, el asma me tortura bastante, últimamente apareció una úlcera en el estómago, etcétera, 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 y detalla todas sus dolencias. Creo que ya le hablaba de lo bueno que es tener una puerta de escape por las dudas. Se refiere justamente a nuestro pacto. Desgraciadamente no es nada fácil, etcétera. Lo mejor, me parece, sigue diciendo, es el cianuro. Si no me equivoco, la muerte viene después de 6 a 8 minutos. Pero ya en los primeros momentos se pierde el conocimiento. Y sigue con algunos otros detalles truculentos acerca de las posibilidades del suicidio. Esta carta dice, sin embargo, no es tan macabra como parece. A veces esto es lo mejor. Yo actualmente ni pienso, y subraya, ni pienso, suicidarme por el momento. Quiero tenerlo preparado sobre todo para mi propia tranquilidad. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez qué hubiese sido de nuestras vidas si no lo hubiésemos conocido a Gombrowicz? Sí, claro, ¿cómo no te lo ibas a preguntar? Si yo no lo hubiera conocido, hubiera sido peor de lo que soy ahora. Yo creo que es lo mismo. Yo me lo pregunté muchas veces. Cuando lo conocí, estudiaba las ciencias físico-matemáticas, pero tenía una poderosa pasión por la literatura y la filosofía. De la literatura no me enteré. Sí, cuando me conocías. ¿Por qué no escribí? ¿Por qué no fui escritor? Yo creo que por una doble razón. Porque conocí a un escritor, y no un escritor cualquiera, un gran escritor. Un modelo muy fuerte. Y un copista muy débil. Pero creo que se mezcla con esta razón una cualidad que yo ya traía de antemano y que Gombrowicz acentuó en mí: la elección del fracaso. ¿Cómo es eso? ¿Por qué Gombrowicz lo acentuó? Gombrowicz acentuó en mí esa posibilidad de quedarse en las antesalas, de no entrar ni en el mundo de la literatura ni en el mundo de la ciencia, porque el que entra en la sala puede fracasar. Me parece muy injusto. El que elige el fracaso me parece totalmente no puede injusto. fracasar. Ya, Jamás. no. Ya. Vitoldo decía siempre que el éxito es el objetivo de los pequeños burgueses que ansían y añoran publicaciones, notas. Y si uno se supeditaba a eso, estaba frito.
y nos iba a retirar el saludo por ridículos. Gombrowicz trabajó meticulosamente Creo que durante años su acceso a la fama. Gombrowicz escribía cartas a Jelensky que pero trabajaba es otra su cosa. gloria allá en Francia. Y es el grupo de emigrados del Instituto Cultura en París, sacan el 57 el primer volumen del diario. Y casi simultáneamente sacan Julliard la edición francesa de Ferdi-Durque. En cierto modo es bola de nieve la cosa, porque se produce una expansión enorme del fenómeno Ferdi-Durque en Europa. Al año siguiente, las críticas francesas ya han circulado lo suficiente como para producir en ese plano el boom, pero el boom tarda un poquito y se empieza a producir entre 60 y 61. En el 60 sale la edición alemana de Ferdi-Durque. Por contagio inmediato, por la influencia del impacto francés en el resto de Europa. Todavía recordemos que París, antes de Nueva York, actuaba como la capital cultural del mundo, ¿no? Esta es la edición de los críticos, de la edición alemana, y allí inmediatamente ya sí es el boom, porque sale la edición al año siguiente, en el 61, la edición italiana, en Einaudi. Sale la traducción al inglés tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y ya el fenómeno Ferdi-Durque es una realidad. Entonces está como preparado el terreno para el resto, porque ya los alemanes sacan la edición del diario en el 61, los holandeses sacan Ferdi-Durque en el 62, es en el 62 que el grupo de París con Jelensky a la cabeza saca el segundo volumen del diario, y nosotros, digo la gente como yo, nos empezamos a enterar de que este hombre existe, que está acá, cuando Jelensky en Preuves, que tenía la revista del Congreso de la Libertad de la Cultura, su edición en castellano llamada Cuadernos, voy acá, la compro un día en Galatea, y me entero que hay un tipo viviendo hace muchos años acá ironizando sobre la cultura argentina. Porque el que toma distancia frente a lo que hace, por ejemplo con la ironía, no puede fracasar. Puede fracasar lo que él hace, pero no él, porque él se está burlando de lo que hace. Eso es un sofisma. Esto del fracaso puede ser así o no ser así. Lo que sí es verdad es la ironía. Entre él y yo siempre existió una barrera, esa ironía que se interponía como una muralla que no podíamos sobrepasar, para no manifestar afectividad, afecto, cariño. Eso lo padecí durante más o menos 8 años de convivencia. Yo 8 años de amistad, pero sin convivencia. No es lo mismo. ¿Y cuando fueron a Piriápolis, qué pasó? Ah, Piriápolis. Me propuso la confesión de los corazones. Solitarios. Pero todo eso estuvo al filo de la navaja, al borde del agua y del derrumbe. Pero la convivencia es más que eso. La convivencia pone en crisis los límites de la intimidad entre dos hombres que están solos. Para mí no fue necesario acceder a eso que vos llamás intimidad. El afecto que Gombrowicz me tenía no necesitaba de ese tipo de pruebas. ¿Qué queréis decir? ¿Que Gombrowicz te quería a vos más que a mí? Sí. Y aunque tengo vergüenza de decirlo, Gombrowicz me escribió que yo era su mejor amigo. Solo a través del cuerpo se puede acceder a una forma más plena de conocimiento del otro. ¿Qué estás insinuando, Alejandro? ¿A dónde querés llegar? No más allá de donde yo... Ah, no, viejo. No estoy dispuesto a tolerar confesiones que por su carácter escandaloso comprometan a todos los otros argumentos. Gómez, te doy 2 minutos para abandonar esta mesa.
Cortala, Rousseau. Falta un minuto. Faltan 10 segundos. Buen vino, clima apacible, tranquilidad, y ahora esto. ¿Qué carajo hago acá esta noche? Calma, Ma, qué calma, Mariano. ¿Qué carajo hago acá esta noche? Parecemos empiricistas convocando un cadáver. Proceso. Pero con calma. Ay. Una vez me miró fijo, escuchó mi pensamiento y me dijo: nunca serás tan grande como yo, asnito. ¡Qué viejo hijo de puta! Sí, la hora que vamos. Tenemos que terminar con esta historia, Mariano. Ya no tenemos nada más que decirle con Gombrowicz. No tenemos nada más que decir. Se acabó. Terminó. Espero que Goma haya encontrado lo que vino a buscar. Que Russo no haya quemado. Lo que vino a buscar Goma me importa 3 carajos. Y Russo no necesita Goma para quemar sus naves, que ya las quemó. Qué par de boludos. Mariano el samaritano, así. Ya me salvaste la vida una vez. No se puede ser héroe 2 veces con una misma víctima. Mañana estoy como nuevo, hoy estoy como nuevo.
No se puede ser héroe dos veces con la misma víctima. Yo vine acá a enterrar a Gombrowicz. Ciudadanos argentinos, residentes polacos, aquí yace la pluma eslava en la pampa húmeda, rechazado por los círculos intelectuales. Rechazado por los círculos intelectuales necios de la Argentina, que querían dejar morir a este genio, ridículo, perverso. No crean que mancillo su memoria. Él era un hombre honorable. Todos, ellos también, eran hombres honorables. Pero el destino es implacable, María. Pero yo quiero a casa. Sí, ¿querés ayudarme? Y vamos a tomar otra copa. Ni té, ni coñac, ni un carajo. Ni un carajo. ¿Sabés lo que quiero? No te podés imaginar lo que quiero. No podés pensar lo que quiero. No. Tengo ganas. Vos no te lo podés imaginar. ¿Sabés de qué tengo ganas? No. De compota. Quiero compota. ¿A esta hora? Sí. ¿No sabés lo que es una compota? Las compotas de tu mamá. ¿No te acordás de cómo se preparan? Yo me acuerdo cómo se preparan. Vení. Vení, hay una frutería abierta hasta ahora, seguramente. Vamos, vamos, vení. La locura está en el orden de las cosas. Basta exagerar una línea, insistir sobre un objeto un poco más de la cuenta. Bifi, gracias. No vendría mal tomar algo, ¿no? Pero ¿cómo no? Por ahí hay una botella. Bueno. Los vasos están ahí. Bien. Desde hace 30 años la sombra de Vitoldo no dejó de planear nunca sobre mis amores. Y después de todo ese tiempo, ¿qué pasó? Realmente no sé si rompí con Vitoldo, si me deshice de él. Che, Alejandro, qué situación más curiosa, ¿no? Nosotros dos acá esta noche juntos hablando de un ser íntimo, pero en vida de Gombrowicz nosotros no nos cruzamos. Se podría decir que cuando vos dejaste de verlo, yo recién lo conocí. Se diría que me sustituiste. No, yo no creo que te haya sustituido. Mi relación con él fue distinta. Yo diría que apolínea. Si buscara una imagen, un paseo largo por un jardín construyendo la obra maestra del diálogo. Demasiado apacible. Suena demasiado apacible. Pero de todos modos, ¿de qué hablaba? Ah, vos querés saber de qué hablábamos cuando vos no estabas, ¿no? Salud. Eran diálogos neoplatónicos. Hablábamos de las propiedades del círculo, de las cónicas, de dónde estaba Dios, de dónde estaba el hombre, dónde la juventud, y a veces hasta de la equivalencia entre la masa gravitacional y la masa inercial. ¿Y no hablaban del niño? ¿Qué niño? Hace un rato escribí esto. Yo, dice el niño. Y solo entonces se perfila la figura del yo. Algo le marcó sus límites. Algo duro y agudo. Algo tajante. El dolor. Todo su pensar, toda su lógica, toda su razón no son otra cosa sino instrumentos para no sufrir. ¿Qué idea esta, no? El pensamiento sería un alarido, un aullido mudo. ¿Responde esto a la pregunta que vos traías sobre la inmadurez?
no creo en ninguna filosofía no erótica. No me fío de ningún pensamiento desexualizado, decía Vitoldо. Sin embargo, Alejandro, qué distancia que había entre Gombrowicz y yo. Nosotros no nos permitíamos la intimidad. Nuestra forma no la permitía. Y sin embargo, cuando ustedes se fueron de vacaciones esa vez, ¿a dónde fue? Fuimos a Piriápolis, pero hice esfuerzos enormes por mantener nuestras relaciones simétricas. Estábamos sobre el filo de la navaja. A la izquierda, el infierno. A la derecha, el infierno. ¿Y qué es la vida sino un puente azul sobre un precipicio verde? Gombrowicz repetía esa frase. Gombrowicz repetía para liberarse de la forma que lo asfixiaba. Repetía para crear mitos. Por ejemplo, si yo miro inadvertidamente esos anteojos que están sobre la mesa, no pasa nada. Pero si los vuelvo a mirar, si los miro otra vez, ese es un procedimiento que me conduce fácilmente a la locura. Usted, joven, le teme a la locura, le teme a los desarreglos de la razón. Sí que le temo a la locura, ¿por qué no le he de temer? En el casamiento, Ignacio, el padre de Enrique, se transforma en el rey intocable para escaparle al borracho que lo acecha. Muchas veces hay que refugiarse en la forma para escaparle al peligro. ¿Y vos ahora no sos el rey intocable? Para ser libre hay que contradecir. Ese era el método de Gombrowicz. Anda a cagar. ¿Sos o no sos el rey intocable? Porque si no, no hay drama. Mira, Russo, yo creo que Gombrowicz utilizaba esas actitudes, la ironía, la parodia, el sarcasmo, pero Gombrowicz no alcanzaba el drama. Gombrowicz no era dramático. La objeción que le hacía Buber a Gombrowicz es que para que haya drama tiene que haber dos personas diferentes, distintas. Así entre ellas puede ocurrir lo más terrible, la vida, la muerte. Pero si lo que ocurre entre uno y lo que ese uno se imagina, entonces el resultado puede ser irónico, satírico, burlesco, pero no drama. Pensando en Piriápolis. Vos entonces eras un jovencito tímido y tenso, pero que te atrevías a cruzar el río en el mismo barco con el monstruo. Decime, Gómez, ¿te acordás de esos días pasados en Piriápolis? Sí, Alejandro, ya te lo conté. El monstruo en el barco hacia Montevideo me propuso la confesión de las almas. Pero ni el viejo ni yo nos sabíamos confesar. Allá en Piriápolis escribía el Cosmos y apenas salía de su habitación. Yo jugaba al tenis en la arena, sol, días espléndidos. Una tarde le propuse que me acompañara a la playa. Y Gombrowicz me miró con una mirada triste y nerviosa y me dijo: Goma, yo no puedo exhibir este cuerpo viejo a la luz de la naturaleza. Yo me reí con una risa trivial. Entonces Gombrowicz se remangó los pantalones hasta las rodillas
y exhibió sus varices. Y me dijo, Goma, yo no puedo exponer esta corrupción. Alejandro, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Tenés un teléfono? ¿Querés que llame a un médico? Un día miércoles, Gombrowicz escribía en su diario: ese día mi neurasténica desesperación alcanzó tal tensión que si hubiera tenido a mano algún medio para darme una muerte fácil, quién sabe si no me habría liquidado. Sabía que la enfermedad quedaba atrás, pero sabía que mi salud era más horrible que la enfermedad. Alcancé un estado en el cual la salud es no menos repugnante, más repugnante todavía, porque reafirma una existencia especial ya contagiada con la muerte y condenada. De repente, golpes con el puño en la puerta. Y este es el célebre episodio cuando aparece Colimba con una compota y salva la vida del maestro enfermo. Que ya vaya a salir el sol.